Tengan ustedes muy buenos días. Que les habla Bernardino Sepúlveda, enfermero de la Unidad de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud. Esta presentación fue hecha por todos los profesionales enfermeros de esta unidad con el fin de entregarles a ustedes algún contenido respecto de este tema. Primeramente, comentarles sobre qué llamamos infección asociada a la atención de salud. Esta es una infección que se contrae, ¿no es cierto?, mientras se permanece en un hospital o en un centro de salud y que no estaba presente o que no se estaba incubando en el momento de ingreso, ¿no es cierto?, al centro de salud. Son como consecuencia, ¿no es cierto?, de atención recibida en un centro de salud, mediante algún procedimiento, mediante alguna intervención quirúrgica, ¿no es cierto?, y que se puede presentar, ¿no es cierto?, después incluso del egreso del paciente, o sea, después de haber sido dado de alta. Quienes trabajamos en esta unidad estamos a cargo del programa de prevención y control de las IAS. Y dentro de las funciones que realizamos está lo que se refiere a la vigilancia epidemiológica, ¿no es cierto?, de las infecciones que se produzcan en nuestro hospital, realizar y actualizar todo lo que tiene que ver con los protocolos, ¿no es cierto?, que es la normativa que deben cumplir todos los funcionarios, realizar capacitaciones, actividades como esta que estamos realizando hacia ustedes, supervisar el cumplimiento de la normativa, ¿no es cierto?, que está destinada a la prevención de infecciones, y además informar de los resultados en forma cuatrimestral y anual tanto a las autoridades de nuestro establecimiento como al Ministerio de Salud, ya que ellos son los responsables, ¿no es cierto?, de llevar y conocer toda la condición, ¿no es cierto?, epidemiológica de nuestro hospital. El objetivo del programa que se lleva a cabo es prevenir la ocurrencia de estas infecciones en los pacientes, en el personal de salud, como en otras personas que se relacionan con la institución y con la atención en salud. Estas otras personas son las familias, son los acompañantes de los pacientes y personal que pertenece a empresas externas de nuestro hospital. Dentro de las medidas establecidas para prevenir estas infecciones están las llamadas precauciones estándar. Estas son medidas que deben aplicarse a todo paciente que se atiende en el hospital, independiente de su diagnóstico, y que están destinadas a minimizar los riesgos de contraer una infección, tanto del personal de salud al paciente como viceversa. Las precauciones estándar incluyen varios componentes. Entre ellos está la higienización de manos. Hablamos de higienización de manos porque esta puede realizarse a través del lavado de manos con agua y jabón o a través de la higienización, ¿no es cierto?, con solución alcohólica. En nuestro hospital usamos el alcohol spray que está disponible en todos los servicios y unidades. Un segundo componente de las precauciones estándar se refiere al uso de elementos de protección personal. Cuando uno prevé la posibilidad, ¿no es cierto?, de salpicaduras, de alguna secreción o de algún fluido de riesgo por parte de los pacientes, debe usar estos elementos de protección personal y entre ellos, ¿no es cierto?, están los guantes, la pechera blanca impermeable, algún tipo de protección ocular, ya sea las antiparras
o la máscara facial, y las mascarillas en sus distintos tipos que hay de acuerdo a la atención que uno vaya a realizar. Un tercer componente de las precauciones estándar es lo referido a la prevención de accidentes con material cortopunzante. Ustedes habrán visto o conocerán que en los servicios existen unos contenedores especialmente destinados para depositar estos elementos cortopunzantes. Otro componente de las precauciones estándar se refiere a lo que es la higiene respiratoria y los buenos hábitos para toser o estornudar. Ustedes deben saber que cuando uno estornuda o cuando va a toser, debe hacerlo, ¿no es cierto?, en la cara anterior del antebrazo, ¿no es cierto?, y se ocupa algún pañuelo desechable. Este debe ser eliminado inmediatamente después de usado y uno debe realizarse una higiene de manos posterior a ello. Un último componente de las precauciones estándar se refiere al equipamiento clínico que está destinado para el cuidado de los pacientes. O sea, los cuidados que tenemos que tener, por ejemplo, con el termómetro, con el aparato de presión, con los monitores, entre otros. En el uso de los elementos de protección personal haremos una distinción en los que deben usarse cuando se hace aseo en áreas comunes, ya sea en pasillos, en salas de espera o en los baños, ¿no es cierto? Siempre tendremos que tener en cuenta que previo a iniciar la actividad tenemos que hacernos una higiene de manos y para hacer la actividad misma usaremos, ¿no es cierto?, guantes y la mascarilla. Cuando se refiere a aseo en salas con pacientes o en áreas que están más contaminadas, también, ¿no es cierto?, todos debemos realizarnos la higiene de manos, pero habrá que prever la posibilidad, ¿no es cierto?, si corresponde, para usar antiparras, la mascarilla plana o la mascarilla quirúrgica, que es la misma, delantal, manga larga, un gorro para cubrir el pelo y guantes. El orden de instalación de los elementos de protección personal es el siguiente. Luego de realizar la higiene de manos, uno debe colocarse el delantal manga larga, luego el gorro para cubrir el pelo, posteriormente hay que colocarse la mascarilla plana, luego la protección ocular, sea esta una antiparra o sea una máscara facial, y luego colocarse los guantes. El retiro de los elementos de protección personal tiene un orden establecido, y esto con el fin de uno no contaminarse con secreciones, digamos, que hayan quedado en estos elementos de protección personal. Lo primero que hay que hacer es retirarse el delantal y guantes en forma simultánea o en dos tiempos, ¿no es cierto?, enrollando el delantal y colocarlo en los guantes y luego eliminarlos en un contenedor que esté destinado para ellos. Luego de esto hay que realizarse la higiene de manos. Posteriormente hay que retirar la protección ocular, ¿no es cierto?, siempre manipulando esta antiparra desde la parte posterior, desde la parte en que se fija. Hay que dejarlas en un depósito que esté habilitado para ello, para luego lavarlas con agua y jabón y desinfectarlas con alcohol al 70%. Posteriormente uno se retira la mascarilla, también manipulándola desde los elásticos, ¿no es cierto?, sin tocar la parte de adelante de la mascarilla, ¿no es cierto?, y eliminándola en un techo, en un tiesto destinado para ello. Uno se retira luego el gorro y finaliza el procedimiento con la higiene de manos. Cuando uno trabaja en un
centro de salud como el hospital, esto tiene que estar consciente de que está sometido o expuesto a algunos riesgos. Ya les he hablado, ¿no es cierto?, la posibilidad de salpicaduras con fluidos corporales de los pacientes, con pinchazos o cortes con elementos cortopunzantes, la adquisición de algunas patologías, ¿no es cierto?, a través, como por ejemplo, el virus de la hepatitis, el virus del VIH-Sida, la influenza, ¿no es cierto?, y hoy, que estamos en un periodo de pandemia, la posibilidad, ¿no es cierto?, del coronavirus, el llamado COVID-19. Es importante que ustedes conozcan que los microorganismos permanecen, ¿no es cierto?, desde horas a días en las superficies, ¿no es cierto?, de el piso, de el mobiliario que usan los pacientes o que usa el personal, en las griferías, ¿no es cierto?, de los baños o salas de atención, ¿no es cierto? Y aquí en esta diapositiva les muestro, ¿no es cierto?, el tiempo que permanece el virus COVID-19 en distintas superficies. Esto, ¿no es cierto?, con el fin de tener en cuenta, ¿no es cierto?, para cómo realizar, ¿no es cierto?, el aseo de estas superficies. Importante es la prevención, ¿no es cierto?, de estas infecciones asociadas a la atención de salud, ¿ya? Y entre otros, como ya les hablaba dentro de las precauciones estándar, ¿no es cierto?, los accidentes con material cortopunzante. Ustedes deben conocer y practicar en forma permanente la normativa que esté establecida en el hospital, ¿no es cierto?, el manejo seguro del material cortopunzante, ¿ya? Esto se lo van a tocar, ¿no es cierto?, más específicamente en lo que se refiere al manejo de desechos con el encargado de la unidad de REAS. Otra medida importante dentro de la prevención de estas IAS, ¿no es cierto?, si es que les tocara, ¿no es cierto?, atender pacientes que tienen alguna medida especial de aislamiento, ¿no es cierto?, hay que respetar estas medidas y usar los elementos de protección personal establecidos de acuerdo al aislamiento que tenga indicado ese paciente. Importante es que ustedes, ¿no es cierto?, como todo el personal que trabaja en el hospital, ¿no es cierto?, siempre se vacunen, ¿no es cierto?, con la vacuna antiinfluenza de acuerdo a la normativa que el Ministerio establece cada año. Por otro lado, y en especial los funcionarios que realizan atención de pacientes o manipulan fluidos de riesgo deben contener, ¿no es cierto?, la vacuna, ¿no es cierto?, las 3 dosis de la vacuna antihepatitis. Recuerden, y debo insistirles, ¿no es cierto?, en el uso de los elementos de protección personal, especialmente, ¿no es cierto?, los que están dirigidos a prevenir, ¿no es cierto?, efectos tóxicos. Hay algunas unidades en que se usan, ¿no es cierto?, elementos tóxicos como en esterilización, como en la unidad de endoscopía, ¿no es cierto?, y hay que usar estos elementos como prevención. Ustedes, si tuvieran algún accidente, ya sea cortopunzante u otro, deben notificarlo de forma inmediata a su supervisor directo. Recuerden que ustedes no se rigen como todos los funcionarios del hospital. La evaluación del accidente, ¿no es cierto?, la hace para ustedes la mutualidad, ¿ya?, a la que estén acogidos como empresa. Por lo tanto, es importante que en forma rápida se comuniquen con su supervisor para que posteriormente sea evaluado el riesgo al cual, ¿no es cierto?, fueron sometidos de acuerdo al accidente que hayan tenido. Respecto de los desechos
que les toque manipular, digamos ¿ya? Recuerden que existe una normativa que se la van a dar a conocer, y esto es lo que se rige a través de el REAS. Sin embargo, yo debo insistir, ¿no es cierto?, en que ustedes deben usar los elementos de protección personal para la actividad que ustedes realicen. Pecheras, guantes, antiparras, mascarillas o la máscara facial. Realizar una mínima manipulación, ¿no es cierto?, de los desechos que les toque transportar, que les toque manejar. Tener en cuenta que estos desechos deben estar dispuestos en bolsas cerradas. El lugar en que se acopien también debe ser un lugar cerrado, protegido, ¿no es cierto?, de terceros o de animales, ¿no es cierto?, que pueden ir y escarbar estos desechos, ¿no es cierto?, ¿ya? Y uno tiene que tratar de minimizar los riesgos a través de estos elementos. Les insisto en que en las superficies, ¿no es cierto?, los microorganismos, los virus, las bacterias en general permanecen desde horas hasta días. Por eso es importante que la higiene sanitaria, ¿no es cierto?, o sea, se realice bien, ¿no es cierto?, la limpieza de todas estas superficies y especialmente las cercanas a los pacientes, ¿no?, una técnica que implique el arrastre, ¿no es cierto?, mediante el uso de una mopa con agua con detergente y probablemente en algunas superficies el uso de algún desinfectante. El aseo, ¿no es cierto?, debe hacerse no barriendo. En los hospitales no se barre porque si no se genera polvo en suspensión que puede contaminar otras superficies. Esto debe hacerse, les reitero, con un paño húmedo, con una mopa, ¿no es cierto?, ¿ya?, y en un sentido de arrastre de los desechos. Como conclusión, podemos decir que cuando uno realiza bien las cosas, con buenas prácticas, la calidad de atención y la seguridad para nuestros pacientes es mejor, y a la vez nos estamos protegiendo a nosotros mismos. Espero que esta presentación haya contribuido a que ustedes pudiesen conocer algo más de lo que es el tema de infecciones asociadas a la atención de salud y sea útil en el tiempo que ustedes estén realizando actividades en nuestro hospital. Muchas gracias.